Saludos MBC, saludos a toda la familia MBC, saludos también para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Es un gusto estar con ustedes y reunirnos en torno a la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios dice, lo que Él ha dicho es la verdad. Por eso es que la Biblia es lámpara a nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces a lo largo de nuestra vida tenemos momentos como los de ahora, momentos de preocupaciones, de crisis, de tormentas, de oscuridad, podríamos decir, porque no hemos vivido estas circunstancias antes y realmente tenemos que reconocer que muchas veces no sabemos qué hacer. Y decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Bueno, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para ayudarnos, lo que Dios dice. Y qué bueno, me alegro mucho que estén con la familia. Muchos me han contado que escuchan la prédica y nos vemos. Bueno, ustedes me ven y entonces estamos juntos, ustedes con la familia y yo aquí comunicándome con ustedes y comunicando lo que dice Dios para estos tiempos, porque la palabra de Dios nunca va a pasar. Todo va a pasar un día, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Hay personas que piensan que, ya está fuera de moda, que ya están obsoleta. No, la palabra de Dios no va a pasar jamás. Y por ello, por cuanto necesitamos dirección, cuanto más en estos tiempos de enfermedad, de tristeza, de dolor, de muerte, cuánto más no necesitaremos la palabra de Dios. Que el tiempo anterior a la cuarentena, cuando teníamos, y lo llaman, teníamos nuestra vida normal. Ahora no estamos viviendo en modo normal, sino que tenemos que aprender nuevas cosas y tenemos también que adaptarnos. Alguien me preguntaba, es que no sé cómo va a ser el futuro, no sé cómo va a ser el futuro. Yo tampoco puedo decir que va a pasar esto, aquello, lo otro, pero una cosa sé, que la palabra de Dios nunca pasará, que nada nos puede separar del amor de Dios, recordando el mensaje de la prédica del domingo pasado. Entonces, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos familias, vamos allá en España, en Estados Unidos, en Argentina, donde quiera que nos estén viendo, a tomar nuestra Biblia en la mano para dirigir estas palabras, esta oración al Dios Todopoderoso. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, declarando que tú eres el único Dios vivo, el Todopoderoso, el Dios soberano. Tú gobiernas la creación y eres soberano. Nadie te da órdenes a ti. Tú eres el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve y que todo lo oye. Y creemos que tu palabra es la verdad. Queremos vivir de acuerdo a la verdad, no ser engañados, no creer mentiras, sino vivir tu palabra y tomar nuestras decisiones de acuerdo a tu palabra. Oramos para que tu Santo Espíritu, mi Señor, nos dé revelación y que nuestros corazones sean tierra fértil, donde caiga la semilla de tu palabra y de fruto abundante en cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Me emociona mucho pensar que muchas familias están con sus niños, con sus hijos adolescentes. Los felicito, chicos, los felicito. Todos necesitamos la palabra de Dios.
La semana pasada estuvimos hablando de un hecho único, único, nunca había ocurrido en la tierra, y es que Dios cumplió una profecía que había dado unos 830 años atrás, de derramar su Santo Espíritu en toda carne, es decir, en todas las personas, derramar el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo. Tres personas distintas y son un solo Dios, un solo Dios. Así es que prometió Dios derramar su Santo Espíritu sobre toda carne. Y vimos también que el Espíritu Santo también llenó al Señor Jesús como ser humano. El Señor Jesús es ser humano y verdadero, y también es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Maravilloso, maravilloso. Y ahora vamos a continuar viendo más acerca del Espíritu Santo, porque todos lo necesitamos todos los días. Vamos a ir al Antiguo Testamento, a Levítico. A ver, vamos a buscar Levítico en nuestras Biblias. Levítico 23. Es el pasaje que nos habla de la fiesta de las primicias. ¿Se acuerdan que hablamos? Primicias son los primeros frutos. Era en el tiempo de la cosecha. Cuando ellos habían cosechado, Dios les dijo, y vamos a leer el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente, el 7º de reposo, contaréis 50 días y ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, los granos, por ejemplo, el trigo, ellos cosechaban el trigo, pero el primer trigo que cosechaban era para Dios, era para Dios. Y no importa lo que ellos cosecharan, lo llevaban a Dios, sus primeras cosechas. ¿Y de quién fue la idea de esto? Es Dios enseñándoles a adorarle, a honrarle y a celebrarle fiesta, a celebrarle fiesta. Así es que Dios en este pasaje nos habla de lo que es esta fiesta. Recordemos que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, aún sobre los esclavos, fue justamente años después, y ya cuando el Señor Jesús había ascendido al cielo con su cuerpo resucitado, vino el Espíritu Santo y llenó a 120 de los discípulos que habían seguido a Jesús. La fiesta de los primeros frutos es entonces, nos está hablando de lo que es honrar a Dios. Es honrar a Dios, pero 50 días después de la fiesta de Pentecostés. 3 fiestas principales, 2 de ellas, la de los primeros frutos que después se le llamó Pentecostés, porque Pentecostés significa 50 días después. Entonces dice 7 semanas, 7 por 7 dan 49 días, más 1 es 50 días. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo fue derramado justamente cuando Israel estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos, su cosecha, los frutos más, los primeros, esos eran para Dios. Encontramos la profecía en el libro de Joel. Avancen en el Antiguo Testamento,
pasen Isaías, Jeremías, Ezequiel y van a encontrar al profeta Joel, donde dice, vamos a leer nuevamente, la promesa de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y dice en el versículo 28, Joel 2:28, por favor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños de Dios, sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre vuestros siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios no hace acepción de personas, no dijo, no, a los esclavos no, sino solamente a los demás. No. El Espíritu Santo es para todos, la salvación es para todos. Dios no hace acepción de personas. No es raro que hayan hechos sobrenaturales en la familia, que los niños vean visiones. No es raro, más bien es lo que Dios prometió. O que los hijos, las hijas de repente tengan una palabra de Dios. Esto es maravilloso. Profetizar significa que Dios habla por la boca de alguna persona. Y en este caso habla de los hijos y las hijas, de los niños, los adolescentes, los jóvenes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es maravilloso. El Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales, completamente sobrenaturales, que no son humanas. Ahora, acompáñenme, por favor, a Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12. Y vamos a notar algo bastante sorprendente en lo que dice el Señor Jesús en el versículo 24. ¿Llegaron? ¿Sí? Yo creo que sí. Bien, vamos a leer. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, eso lo sabía la gente, estas palabras, porque se está refiriendo a sí mismo. Jesús es el grano de trigo que iba a caer a tierra, que iba a ser como sembrado cuando muriera en la cruz del Calvario. Quiero que notemos que en el Antiguo Testamento, sí, hay profecías acerca del Señor Jesús, pero hay muchas alusiones a lo que haría y sería el Señor Jesús, el Mesías. Habla del Mesías sin decir la palabra Mesías, pero está escrito cómo se llevaban los primeros frutos. Así el Señor Jesús fue como sembrado como un grano de trigo, y los primeros frutos son esos discípulos llenos del Espíritu Santo 50 días después, en la fiesta de los primeros frutos. Y de esos primeros frutos empezaron la iglesia de Jesucristo. Viene desde el Antiguo Testamento, hace alusión a los frutos. El Señor Jesús dice que Él es el grano de trigo que va a morir, porque si el grano de trigo no es sembrado y no muere como grano de trigo, entonces no habrá fruto, no habrá cosecha. Pero el Señor Jesús es la primicia, el primer fruto que es presentado al Padre
y luego viene Pentecostés y vienen más frutos, no uno. El que siembra sabe que siembra la semilla, pero no va a obtener un solo fruto, sino muchos frutos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es mi oración que cada uno reciba revelación de lo que estamos viendo. Toda la Biblia contiene los planes de Dios. Toda la Biblia contiene la agenda de Dios, de principio a final. Y estamos viendo que esta fiesta habla de Jesús. No dice Jesús, pero sí relacionamos como lo estamos haciendo ahora y estamos viendo que Jesús es el grano que fue sembrado y luego vienen los primeros frutos, los discípulos. Jesús es las primicias. Veamos entonces que cuando Jesús da ya estos frutos, Jesús ya tiene un cuerpo resucitado y glorificado. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20, Nuevo Testamento, por supuesto. 1 Corintios 15:20. Veamos, vamos a leer este pasaje que dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron, de los que murieron. Jesús es la primicia. Se presenta al Padre con su cuerpo glorificado. Primicias. Nosotros, igual que los 120, seremos los primeros frutos. Seremos los primeros frutos. ¿Cuándo? Cuando seamos resucitados. La resurrección es para todos también. Todos los que creyeron en Cristo Jesús. Ahora acompáñeme a Tito 3, 4 al 7. Déjenme buscarlo y vamos a ver lo que dice también el apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos esperanza de la vida eterna, que resucitaremos y estaremos con Dios por la eternidad. No naceremos otra vez. La reencarnación no es bíblica. No es el plan de Dios que vengamos a sufrir acá muchas vidas, sino que es resurrección. Miren ustedes que dice que somos herederos y hablamos de ello también la semana pasada, solo que ahora estamos viendo más versículos, estamos profundizando en ello. Y dice conforme a la esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús, los cristianos tenemos esperanza de vida eterna. No estamos en este mundo sufriendo y creyendo que los sufrimientos son porque nos portamos mal en vidas anteriores. No, eso es sufrimiento permanente. No hay esperanza. No, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque como dice aquí, es Dios el que nos ha salvado y tenemos esperanza. Y continúa diciendo lo siguiente: palabra fiel es esta, palabra fiel, palabra que viene de Dios es fiel. Dios es fiel y su palabra es fiel también. Cuando leemos estos pasajes, nos
nos viene esperanza. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo grande, algo maravilloso. Yo lo sé porque es Dios, porque es Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos renueva, nos da regeneración, regeneración, porque Dios ha mostrado su bondad con el ser humano. Nos regenera, ¿qué es regenerar? ¿Qué es regresar a la persona como si fuera nueva? Igual es renovar. Renovar también nos renueva. La Biblia habla de renovación, de restauración. Dios es Dios restaurador. Si algo se dañó, si algo se echó, se malogró, Dios es el que restaura. Por eso envió a su Santo Espíritu, para restaurar, para renovar, para regenerar. Cuando las personas ven a un cristiano y ven en él un cambio radical, dicen, le han lavado el cerebro, le han lavado el cerebro. Allí donde él va, ahí le lavaron el cerebro. No lavamos el cerebro de nadie, sino es la renovación que hace Dios. Recordemos que Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén y Dios los puso allí y Dios había dicho que todo lo que él había creado era bueno. Él dijo, es bueno, es bueno. Adán y Eva eran buenos. Génesis 1:31. No lo vamos a leer, pero dice varias veces Dios en ese capítulo que todo lo que ha creado es bueno. Y lo dijo después que creó al ser humano. El ser humano era bueno, ahora no es bueno. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos cometido pecado. Todos. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Regenerar el daño. Nosotros como seres humanos, con nuestro pecado, hemos dañado nuestra propia vida, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras relaciones. La primera relación que se dañó fue la relación con Dios y quedamos separados de Dios. Pero Dios en sus planes envió a Jesucristo para que muriera, ese grano de trigo muriera y recibir y cosechar de los 120. Empezó la iglesia, de los 120 discípulos, empezó la iglesia y empezó también a predicar el evangelio a todos. Qué maravilloso, qué lindo es compartirle el evangelio a las personas. Una y otra vez. A mí me predicó esta persona por 3 meses, todas las noches, de todos los días. Sí, 3 meses, me gustaba escucharlo. Pero cuando me decía, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo decía no, porque no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque el pecado ciega. Pero Dios en su gran misericordia, después de 3 meses, derramó gracia sobre mí y comprendí que yo necesitaba un Salvador, pero no un Salvador como yo entendía. Él me preguntó, ¿es Jesucristo tu Salvador? Y le dije, sí, de muchas buenas me ha librado. ¿Por qué? Porque yo hacía una oración, Dios mío, no he estudiado lo suficiente, Señor, que no me jalen. Y no me jalaban, Dios me escuchaba. Y así sucede, Dios escucha las oraciones, pero una cosa diferente es necesitar salvación, que Jesús sea
el Señor de mi vida y reconocerlo como mi Salvador y como mi Dios, porque murió por mí en la cruz. Entonces, ese día entendí que sí necesitaba un Salvador y lo recibí como mi Señor y Salvador. Pero no me lavaron el cerebro, nadie me lavó el cerebro, a mí. A mí Dios me regeneró, me renovó y restauró mi vida. Vuelve al ser humano a su estado original. ¿Cuál era el estado original? El ser humano no tenía pecado, no tenía pecado. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Y nos salva y nos regenera el Espíritu Santo, nos restaura una vida diferente. A veces es un proceso que va tomando tiempo, siempre va tomando un tiempo, pero a veces ocurre un cambio radical de un día para el otro. No por completo regenerado en el sentido que ya uno es completamente santo. No me pasó así. Los siguientes meses, los siguientes años, bueno, Dios siguió y siguió trabajando conmigo, en mí, y está trabajando en ti también. Por eso el Señor Jesús dijo, el Padre aún trabaja y yo también trabajo. Y sigue trabajando en nosotros, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. ¿En qué? En nuestra regeneración y restauración y renovación. Esto es algo que tenemos que desearlo. Dios mío, cámbiame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Él quiere que seamos perfectos, que seamos santos. Pero en este tiempo de pandemia, quizás nos ha sorprendido y hemos vuelto a hábitos que habíamos dejado o hemos adquirido malos hábitos. No debe ser así. No debe ser así que tengamos malos hábitos, sino buenos hábitos. Vamos a ver qué más hace el Espíritu Santo. Hechos 4. Hechos 4. Dice la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Y 4, versículo 29. Las 120 empezaron a predicar el evangelio y la gente los escuchaba y se convertían. Pero empezaron a perseguirlos. ¿Quiénes perseguían a los discípulos? Empezaron a perseguir los religiosos judíos. Recuerden que el apóstol Pablo era Saulo, y Saulo perseguía a los cristianos, pero tuvo una conversión radical. Perseguía a la gente, él perseguía a los cristianos y para que los maten. Y al día siguiente era cristiano. Y al ser cristiano ya no perseguía más a los judíos. Entonces los cristianos le tenían miedo y los judíos lo odiaban. Los primeros años de cristiano fueron muy difíciles para el apóstol Pablo. Pero vayamos a Hechos 4, y ya habían empezado las persecuciones, y los discípulos oran al Señor en el versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren que ellos no pidieron, quizás yo hubiera pedido, o nosotros hubiéramos pedido, Señor, haz que ya no nos persigan, haz que ya no nos persigan. No, ellos pidieron denuedo. ¿Qué significa denuedo? Significa osadía. Osadía es contrario de lo que es la palabra cobardía.
Los, el Espíritu Santo obró en ellos de tal manera que eran osados, eran valientes, estaban dispuestos a morir por Cristo y muchos de ellos murieron por Cristo, murieron por Cristo. Los discípulos, los apóstoles, todos menos Judas y Juan, Judas porque se suicidó, y Juan, el discípulo amado que murió de viejito, fue el que vivió más y escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, esto es un hecho sobrenatural, que la gente cambie de tener miedo, porque ellos tenían miedo. Ahora, tener miedo es algo natural, es algo natural, es una emoción natural y la usamos mucho para preservar nuestra vida, para preservarla, le llaman instinto de supervivencia, de sobrevivir, de guardar nuestras vidas. Entonces, vemos que nos viene el miedo, pero la fe es lo contrario del miedo. Si tienes miedo, díselo al Señor. Dile, Dios mío, mira, tengo miedo a contagiarme del coronavirus, de la COVID-19. Tengo miedo de que mis papás, mira la edad que tienen, tengo miedo de que se contagien. Dios mío, necesitas a Dios si es que tienes miedo. Y el Espíritu Santo quiere darte de nuevo, quiere darte valentía, como les dio a ellos. Eso hace el Espíritu Santo y es completamente sobrenatural, completamente sobrenatural. Es imposible que los seres humanos, por ejemplo, nos cambiemos a nosotros mismos, nos autorregeneremos, nos autorrenovemos. Nosotros hemos experimentado el querernos hacer mejores seres humanos, todos. Sus hijos hacen lo mismo. Desde niños, yo recuerdo que de niña trataba de ser mejor porque me llamaban mucho la atención en el colegio. No porque fuera malcriada, pero por preguntas que yo hacía. Una vez le dije, Miss, ¿qué es fornicar en la clase de religión? Extremadura, afuera. Me botó del salón y me botaban por cosas así. Entonces, yo trataba de ser mejor niña. Entonces, un día decidí sentarme junto a la primera del salón y hacer exactamente todo lo que ella hacía. Yo le pregunté a ella, dime, ¿de qué hora a qué hora estudias tú? ¿Cómo estudias? ¿Cómo haces tus tareas? Porque quería autorregenerarme, hacer de mí misma una mejor persona. Traté desde niña, adolescente, desde joven, adulta. Imposible. Fracaso tras fracaso tras fracaso, porque no lo podemos hacer. Y por eso Dios envió al Espíritu Santo, para que lo hiciera por nosotros. Era parte de sus planes, era parte de su agenda enviar al Espíritu Santo. Ahora veamos qué más hace el Espíritu Santo en las personas, en los seres humanos. Son hechos sobrenaturales, lo repito, sobrenatural, milagros, hechos maravillosos, señales. Para mí fue una señal cuando empecé a cambiar y ya se los conté, empecé a manejar diferente que antes y qué vergüenza me da cómo manejaba antes de ser cristiana. Pero Dios me cambió, el Espíritu Santo en mí me cambió. Hizo de mí una persona diferente, que no
hayan conocido antes. No les hubiera gustado, yo para nada, estoy segura. Ahora, acompáñenme a Gálatas, a la epístola a los Gálatas, y escribe el apóstol Pablo. Avancemos en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Prestemos mucha atención. Se está hablando aquí de las obras de la carne, o sea, de esa naturaleza pecadora con la que todo ser humano nace. Hay quienes dicen que los bebés nacen buenos y que los padres los echan a perder. Eso no es verdad. Los niños no nacen buenos, los bebés no nacen buenos, nacen con naturaleza pecadora, es decir, la tendencia a pecar, a la tendencia a caer en una tentación. Los que tienen hijos me entienden. Los niños pequeñitos aprenden a mentir. ¿Quién les enseñó? Seguro sus papás les enseñaron a mentir, les dieron clase de mentira. Vamos a ver, hijo, yo te voy a dar una clase ahora y yo te voy a enseñar a mentir. Ningún padre en su sano juicio hace eso. Pero mienten desde chiquititos. Bien, entonces, en el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que produce el Espíritu Santo en seres humanos pecadores. Es el Espíritu Santo que empieza a producir ese fruto. Y tú mismo te sorprendes de que no eres egoísta como antes, que ya no buscas pleito como antes eras. Necesitamos del Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo Dios. Porque Dios es más maravilloso de lo que hemos imaginado. Siempre le digo, Dios mío, eres más bueno, eres más maravilloso de lo que yo jamás imaginé. ¿Quién no quiere en este tiempo de pandemia, por favor? ¿Quién no quiere, por ejemplo, ser manso? Una persona que tiene mansedumbre es manso, no es pleitista, es manso. ¿Quién no quisiera tener gozo? Es que el gozo no debe depender de las circunstancias que vivimos. ¿Quién no quiere paz, por favor? ¿Quién no quiere paz? Todos lo queremos. Y es obra que hace el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere benignidad? Ser bondadoso, ser bueno. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros ese deseo, pero no podemos darnos a nosotros mismos estas cosas. No podemos, porque no está en nosotros, sino en Dios. Es obra de Dios. Y si somos mejores seres humanos de lo que éramos antes, la gloria es de Dios. No es gloria nuestra. Por eso cuando alguien me dice algo lindo acerca de mí, le digo, no, yo sé que no soy yo. No soy yo. Es la obra de Dios en mí. El Espíritu Santo.
o cuando era visitada por partidos políticos porque querían convencerme de que Dios quería que yo entrara a la política. Y entonces me decían cosas muy lindas acerca de mí. Y entonces yo les decía, miren, yo me conozco quién soy sin Dios. Yo sé quién soy. Todo lo bueno que ven de mí es obra del Señor, es el Espíritu Santo. Si es que hago algo en amor, es el amor de Dios fluyendo a través mío. Que si es que hay alguna paciencia, es lo que Dios ha depositado en mí, el Espíritu Santo, y lo que ustedes ven, lo que fluye de mí, lo bueno que fluye de mí, viene del Espíritu Santo. Por eso no me glorío en mí misma, porque yo nunca pude hacerlo. Y eso se lo pueden enseñar a sus hijos también. Y ellos entenderán que para ser mejores niños necesitan acercarse a Dios. Y ellos necesitan ser llenos del Espíritu Santo también. Ahora los padres que están en casa, ustedes pueden orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y si no pasa nada, no se frustren. Por mí oraron una noche temprano y no pasó nada. Y cuando yo estaba en pijama, en mi cama, orando, el Espíritu Santo fue derramado sobre mí. Conozco personas que han recibido esa llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo, aún hasta en la ducha. Es cuando estamos tranquilos, relajados, sin ponernos nerviosos, el Espíritu Santo viene y hace una obra maravillosa. Si tienes miedo, necesitas tener paz. Díselo al Señor, tengo miedo, estoy angustiado. Con Dios tenemos que hablar con sinceridad. Nuestras oraciones tienen que ser sinceras. Si es que un día tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo recibiste y lo hiciste el Señor de tu vida y recibiste el derramamiento del Espíritu Santo, pero perdiste todo ello porque te alejaste de Dios. Bueno, pídele misericordia al Señor, arrepiéntete y dile: Dios mío, yo te he ofendido y hoy quiero arrepentirme, hoy quiero volver a ti. No hagas caso al acusador que viene y te acusa, a la culpabilidad. No. Siempre hay tiempo para arrepentirse. Siempre hay tiempo. Mientras estemos aquí, hay tiempo para arrepentirnos y hay tiempo para decirle: Señor, yo te he ofendido. Adán y Eva pecaron y veamos lo que dice Romanos 3:23. No lo quiero decir de memoria porque quiero buscar en mi Biblia y ustedes lo lean y lo leamos juntos. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente Dios nos salva. No tienes que ser mejor para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. No, así como estás, porque la obra para mejorarte, para hacer de ti un mejor ser humano, tú no lo puedes hacer. Lo va a hacer el Espíritu Santo en ti. Y vas a maravillarte de las cosas que Dios va a hacer en ti.
La Biblia recuerda que es palabra fiel, es palabra fiel. Y en Romanos 5:8, ahí cerquita nomás, vamos a ver lo que dice. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a salvarnos. Cristo, el Mesías, vino a salvarnos a los seres humanos de nuestra condición de pecadores. ¿Quién muere por un pecador? Por una persona mala. Nadie moriría por una persona mala, por una buena quizás, pero por una persona mala, no. ¿Morirías por alguien que está en la cárcel? No, pensaríamos todos, no lo merece, no. No moriría para que él se salve. Pero Jesús hizo lo que ninguno de nosotros haría. Jesús murió en esa cruz para que tú y yo seamos salvos. Pero no solo eso, sino para que seamos renovados, regenerados, restaurados. Tu vida se puede restaurar. Y los que somos cristianos, Dios está trabajando en ello, no ha terminado todavía con nosotros. Por eso a veces ves cristianos que no se portan muy bien. Y es que todavía no ha terminado ese proceso de hacernos realmente esos verdaderos cristianos que el mundo necesita ver. Pero los verán y los seguiremos viendo año tras año. Y cuando el Señor regrese, resucitará nuestros cuerpos. Y entonces los que somos salvos, los que creímos en Jesucristo, el cuerpo será resucitado y hay una herencia esperándonos. No es solamente para ir al cielo, no, habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, como leíamos la semana pasada. Continuará nuestra vida. ¿Qué haremos? Bueno, Dios no ha dicho qué vamos a hacer. Seguramente continuaremos en la tierra con el mandato cultural de desarrollar la cultura. Unos serán artistas, otros serán arquitectos, otros, cada uno hará su trabajo. No vamos a estar ociosos y no vamos a ser ángeles tocando un arpa en el cielo por la eternidad. No, somos seres humanos, no fuimos creados ángeles, sino seres humanos. Así es que hay mucho todavía aquí en la tierra y también en la eternidad, gracias a Jesucristo. Y si tú hoy día dices, ahora entiendo como yo dije ese día, ahora sí entiendo por qué Jesús murió por mí, para salvarme, para llevarme al cielo, pero aquí en la tierra, para regenerarme, renovarme, hacer de mí la mejor persona, resucitar mis sueños, la mejor persona que yo pensé, que yo quise ser y que hasta ahora no he podido. Esos sueños que tuviste, que querías hacer esto o aquello, cosas buenas. Los niños quieren ser de grandes algo bueno. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano el querer hacer cosas buenas, pero luego se encuentra con la naturaleza pecadora que lo traba toda la vida. Ahora alguien dirá, pero es que yo soy muy joven, o alguien dirá, es que soy muy viejo. Es para todos. Dios llamó a Abraham cuando tenía 80 años. Ya nosotros pensamos debería haberse estado despidiendo de la vida, pero no, hasta tuvo hijos y tuvo muchos hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Entonces,
en Abraham somos hijos de la fe, porque él tuvo fe. Hoy día tendrás fe para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, que quiere restaurar tu vida y hacerte como originalmente eran Adán y Eva. Eran buenos. ¿Quisieras esto? Si lo quieres, entonces, si tienes fe y crees que Jesús nació de una virgen para hacer todas estas cosas por ti, y te arrepientes de tus pecados delante de Dios, entonces estás listo por la fe y gratuitamente para recibir tu salvación. En el momento que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás recibiendo también tu salvación, tu herencia, todo lo que Dios quiere para ti y que fue ganado en la cruz del Calvario. Si tú quieres esto, ora conmigo en voz alta. Si es que estás en un hospital, en la cárcel, en tu casa, en la calle, yendo a hacer unas compras, no lo sé. Pero este mensaje es para ti y es mensaje bueno, buenas nuevas del Señor para ti. Bien, ora conmigo. Amado Señor, Dios mío, hoy me presento delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que te he ofendido, que he hecho lo malo muchas veces. Hoy me arrepiento y te pido perdón por haberte ofendido tanto a lo largo de mi vida. Mi Señor, perdóname, perdóname. Yo sé que no lo merezco, pero en tu palabra dice que lo haces gratuitamente y yo te creo a ti. Y hoy abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias porque moriste por mí en esa cruz. Gracias porque en esa muerte, tú me sustituiste, tú me reemplazaste. Gracias, mi Señor. Hoy yo te entrego mi vida, así como está, malograda, deteriorada y aún puede ser hasta destruida. Dios mío, yo te la entrego así a ti y confío en que tú la regenerarás, que tú la renovarás y que tú harás, mi Señor, en mí de tal manera que sea restaurada. Muchas gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por ti si es que has hecho esta oración por primera vez. Dios mío, yo oro por estos hombres, por estas mujeres que hoy día te recibieron como su Señor y Salvador. Gracias porque sus pecados han sido perdonados y quitados y echados al mar del olvido, como tú dices. Ahora son tus hijos. Ahora están preparados para recibir tu Santo Espíritu. Y yo te pido, Padre eterno, que tú envíes tu Santo Espíritu y los derrames sobre estas personas. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo ahora y sé lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Yo sé que tú nos escuchas y que a ti te complace los que han hecho esta oración y que hay fiesta en el cielo por cada uno de ellos. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Quiero orar también por aquellos que se reconciliaron con Dios. Dios mío, gracias porque tu Santo Espíritu los ha traído de vuelta al hogar. Gracias por ese arrepentimiento. Gracias, mi Señor, por cada uno de ellos. Gracias porque tú no echas fuera al que a ti viene. Gracias por tu gran misericordia. Señor, te pido también por aquellos que tienen miedo. Señor, tú conoces a tus hijos y no queremos mentirte y hacernos los valientes. Y Señor, obra tú. Espíritu Santo, obra en cada uno de ellos. Yo oro por cada uno de tus hijos y por cada persona que está escuchando ahora. Está escrito que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, Señor, el temor se va, porque así está escrito. El miedo se va. Y te pido, Espíritu Santo, que a cada uno tú le des paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno. Esa obra sobrenatural. Los que no pueden dormir, y Señor, te pido, haz tú en ellos y empiecen a dormir como un bebé, porque toda la angustia y todo el miedo se habrá ido, porque tú, Espíritu Santo, eres Dios y haces obras maravillosas, grandes milagros. Oro por los que están enfermos. Oro por sanidad, mi Señor. Sanidad para sus cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Dios mío. Escríbanos para que nos cuenten sus testimonios, para que nos cuenten lo que Dios está haciendo en sus vidas. Eso va a acostumbrarlos a ustedes a publicar, a contar las maravillas del Señor. Eso hacían los cristianos y la gente se convertía a Cristo. ¿Por qué? Porque los veían valientes, tenían palabras que venían de Dios, tenían palabras que venían del corazón de Dios para ellos. Tenían fortaleza que venía de lo alto y esa fortaleza los hacía cada día al ver los milagros y todo ello, los animaba más. Así es que acostumbrémonos a contar a los cuatro vientos las maravillas de nuestro Dios. Y antes de despedirme, yo quiero recordarles algunos y darles algunas sorpresas también. A ver, vamos a ver, los domingos siempre, 11 de la mañana, tenemos la prédica dominical, todos los domingos, pero este domingo, los niños que ya están asistiendo los domingos en la tarde, a las 3 de la tarde, continúen con ese horario. Pero voy a darles un horario más, es una sorpresa de Evin. Vamos a tener los sábados, a partir de este sábado, 5 de la tarde. 5 de la tarde para los niñitos del salón rojo y el salón amarillo, es decir, de 3 a 5 años. De 3 a 5 años con su Miss Marisol. Con ella van a estar a partir de este sábado. Tomen nota, por favor, los papás, sábado 5 de la tarde para que conecten a sus niños pequeños. Luego les recuerdo que tenemos también los sábados Juventud MBC. Juventud MBC. El
sábado 6 de junio a las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana por Zoom, por Zoom. Y también la reunión de Juventud MBC a las 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Y también contarles que los lunes y los viernes no se olviden de adoración e intercesión, 7:30 de la mañana con Jaime Almeida. Y bueno, antes de despedirnos, ¿qué les parece? ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Y yo quiero orar para bendecir a cada una de estas personas que hoy día ha recibido tu palabra, que hoy día algunos han vuelto a ti y otros primera vez. Señor, bendícelos, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice, mi Señor, sus casas, bendice su entrar y su salir si es que tienen que salir. Bendícelos, mi Señor, con paz. Bendícelos, oh Dios, con ese gozo sobrenatural, ese gozo y esa alegría que nadie nos la puede quitar. Bendícelos con muchos frutos del Espíritu Santo. Yo los bendigo a todos y cada uno en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor, un domingo más estamos juntos. Increíble que ya tenemos más de 80 días de cuarentena y todavía nos faltan unas semanas más. Pero esto terminará. Así es que en todas las cosas somos más que vencedores. Y recuerden que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar esta cuarentena y pasarla bien. En cualquier nación que te encuentres, pasarla bien de la mano de Jesucristo. Dios los bendiga y como siempre yo me despido con un abrazo virtual muy, muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Chao.